Movilidad W y puedes escucharnos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W. Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es radio, W Radio. es W. Una estación de Radiopolis. Los temas que marcan la agenda político-electoral y de género están aquí. En W Radio, con Marina Garmendia. Y por supuesto, Marina Garmendia marca agenda aquí en W Noticias con un tema igual de importante, y esto previo al inicio del proceso electoral para Baja California Sur. Vamos a hablar el día de hoy de esta credencial de elector y también de algunos otros intentos que han tenido las autoridades para tener un documento único de identidad, es decir, como su ID, como su identificación, que no ha podido cristalizarse en varios intentos que ha llegado esto a el Congreso de la Unión. Marina Garmendia, gracias por estar con nosotros iniciando este lunes la semana. Gracias, Germán, muy buen día, Carla. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Marina. Oye, pues sí, justamente estamos acostumbrados a que nuestra credencial de elector lo es todo, es nuestro material, es nuestra identificación por default, ¿no? Y pues esto, digamos que pues ya la tenemos, con esa nos identificamos, pero no sería el objetivo principal para muchos, ¿no? Se quisiera otro documento. Así es, efectivamente, mira, la credencial para votar con fotografía se ha convertido en los hechos en el principal documento de identidad de las y los mexicanos. Sin embargo, existe la Ley General de Población desde 1974 que señala que debe existir un registro único de todas las personas que vivimos en México, que incluya a los menores de edad, y con este registro se cree una cédula única de identidad. Ese es un punto muy importante que mencionas, porque fíjate, a veces quienes viajamos con menores de edad, la identificación del menor, híjole, pues la cartilla de vacunación o el acta de nacimiento, o sea, documentos que son de otra índole, pero que no es una identificación del menor de edad, y a veces te hacen válida en el aeropuerto la credencial de la escuela o la cartilla, y cuando no quieren los de la aerolínea, no subes o no te la hacen válida. Entonces, me parece que por ahí es importante, pues sí, esta idea, este proyecto de tener un documento de identificación que incluya a los menores de edad. Así es. Prácticamente en todo el mundo existe esta cédula única de identidad que se renueva en lapsos de varios años, sobre todo pues cuando va cambiando la persona, obviamente por el paso del tiempo, y sirve también como el elemento que te permite identificarte para votar. Sin embargo, el caso mexicano ha seguido una trayectoria distinta. ¿Por qué? Porque la autoridad, como te digo, pues hace hasta los 70 que se habla en esta ley de que hay que tener este documento. Y bueno, la autoridad federal no ha tenido la capacidad de infraestructura tecnológica, etcétera, para llevar a cabo esta tarea, pues que es una tarea enorme considerando las dimensiones de nuestro territorio y el número de millones de mexicanos que somos, ¿no? Entonces, lo que empezó a ocurrir es que para votar en un primer momento, fíjate, me voy a ir a principios del siglo pasado. Lo que ocurría es que la autoridad municipal se encargaba de hacer el padrón de los ciudadanos que tenían derecho a votar y hacía la lista con los nombres de quienes cumplían los requisitos, por supuesto las mujeres no estaban incluidas, y con eso se hacían las elecciones. En 1946, con el gobierno de Miguel Alemán, se reforma la legislación electoral, se crea la Comisión Federal Electoral, se centraliza la organización de las elecciones y se le encarga a esta Comisión Federal Electoral que elabore el padrón electoral, el listado nominal y las credenciales para votar. De tal forma que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, asume esta función.
Sin embargo, si nosotros recordamos, pues estamos hablando de una época de un partido político vinculado directamente con el gobierno que ganaba prácticamente todas las elecciones. Y entonces lo que ocurría, a decir de la oposición, de las denuncias que se presentaban, es que había un uso político del listado nominal. De la información. De la información de los ciudadanos, y se generaron incluso prácticas que conocemos los nombres todavía por ahí, como el rasurado, y que era esto de rasurar, bueno, que de la lista veían quiénes eran partidarios de los opositores y los eliminaban, ¿verdad? Entonces rasuraban el padrón. Y bueno, las personas ya no podían votar. Otra situación que hacían era lo que se conocía como el ratón loco. ¿Y qué era esto del ratón loco? Ese no lo tengo pues en el radar. La persona llegaba a votar a una casilla, no estaba en el listado nominal, le decían, no, pues te toca, vete a buscar la casilla a tal parte. Y se iba a la otra parte, pues tampoco estaba, y así podía ir de casilla en casilla sin encontrar nunca su nombre en la lista nominal, ¿no? Entonces, por eso era el término. A conveniencia. A conveniencia. Entonces, obviamente aquí también pasaba algo muy importante. La credencial para votar no tenía fotografía, no tenía la huella del ciudadano, no tenía la firma, y era, no tengo ninguna, pero pues era un cartoncito, que se llenaba a máquina los datos, y que pues cualquier persona lo podía falsificar, o bien tú podías utilizar, o Carla, ¿no? Mi credencial, ir a votar. Ya llegué, soy Marina Garmendia. Exactamente, porque no había ninguna forma de comprobar, al no tener una fotografía, ni cuántas veces, ni dónde. Entonces, bueno, ni el listado nominal, ni el padrón electoral, ni la credencial para votar daban garantías para una elección que cumpliera con todos los principios que se requieren. Entonces, lo que ocurre es que después de una serie de transformaciones, de movimientos políticos, se hace una reforma electoral después de que Salinas de Gortari gana la elección del 88, pues que es una elección pues muy cuestionada, donde se cae, acuérdense, el sistema, ¿no? Y se crea el Instituto Federal Electoral, y entonces el Instituto Federal Electoral se da a la tarea de credencializar, o sea, uno de los puntos fundamentales de la disputa política en aquellos años era el padrón electoral. Hoy prácticamente no es un tema. Está resuelto. Está resuelto, o sea, nadie cuestiona. ¿Funcionó muy bien? Su integridad. ¿O funciona muy bien? Es decir, no está en la agenda, ¿no? Nadie debate el funcionamiento y la eficacia ni del padrón, ni del listado, ni de la credencial para votar. Y entonces el Instituto Federal Electoral se da esta tarea de emitir una credencial para votar, todavía sin fotografía. Y a partir del año 1991 se empiezan a hacer la credencialización, que es un enorme esfuerzo. Fíjense, en esta primera etapa se produjeron cerca de 70 millones de credenciales. Y quisiera aquí aprovechar para señalar un poco la diferencia que hay entre padrón electoral y listado nominal. Sí, el padrón importante. electoral es el listado de todas las personas que van a hacer su trámite, ya sea para una nueva credencial, para un cambio de la información del domicilio, a lo mejor escribieron mal su nombre, alguna situación de esa naturaleza, o bien una reposición, es decir, van al módulo del instituto, que hay cerca de 900 módulos en el país funcionando, además de módulos móviles. Y bueno, hacen la solicitud de algún trámite relacionado con su credencial. ¿Y quedan en el listado nominal? No, todavía no. No, en el padrón. Se hace un listado y cuando el ciudadano va a recoger su credencial, pasan a la lista nominal. Ok. Pero muchas veces las personas no van, lamentablemente hacen el trámite, por distintas razones no acuden por su credencial, de tal forma que están en el padrón, pero no llegan al listado nominal.
En el listado nominal están las personas que con certeza sabemos que tienen su credencial para votar. ¿Cuánto tiempo tienen para recoger una credencial después de solicitarla? Son distintos plazos, distintos plazos que la ley te va marcando, pero hay muchas oportunidades, hay siempre una campaña muy intensa para estar llamando a las personas pues que hicieron un trámite que vayan por su credencial para votar. Pero el listado nominal, entonces, ese es el documento final que se entrega a los partidos políticos para que lo revisen, a las autoridades electorales locales o en los consejos locales y distritales del propio instituto en todo el país, y que llegarán después, incluso antes del día de la elección, a los presidentes y presidentas de mesas directiva de casilla. Es decir, van a tener la lista, no el padrón, sino la lista nominal de las personas que van a votar en la casilla. O sea, esas son las que están autorizadas para votar. Así es. Las que ya han cumplido al 100% con todo. Así es. Generalmente vamos a ver que la fecha para hacer trámites relacionados con la credencial para votar con fotografía vence meses antes del proceso electoral. Claro. El próximo año va a ser en marzo, porque abril, mayo, se van a hacer estos trabajos de verificación, de revisión, de que todo esté perfectamente en el listado nominal, de hacerlo llegar a las autoridades competentes, de que lo revisen partidos políticos. Los partidos políticos, déjenme decirles, de manera permanente están en el INE, en Comisión Nacional de Vigilancia, en la capital del país, en comisiones locales de vigilancia, una en cada estado de la República, y en comisiones distritales de vigilancia, uno en cada 300 distritos electorales. Los partidos políticos tienen entonces acceso a la información del padrón electoral para estar viendo los movimientos que se están presentando. Si hay algún caso raro, pues, se detecta, se revisa con cuidado. Lo mismo hace el personal de los módulos y de toda la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es el área más grande y más importante, digamos, del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, el padrón electoral es el documento en donde están todas las personas que van a hacer algún trámite. Pero el documento final para la jornada electoral es el listado nominal. Ahora, el listado nominal no solamente nos sirve para el día que se va a votar. El listado nominal también se utiliza en estas nuevas formas de participación que hemos visto los últimos años, como fue la revocación de mandato, las consultas populares. Si se quiere formar un nuevo partido político, también hay que afiliarse al partido, y solo lo puedes hacer con tu credencial para votar. Una agrupación política nacional también va a demandar esto, y candidatos independientes, por ejemplo, ahora a la presidencia de la República ya hay personas que han solicitado participar como candidatos o candidatas independientes. Lo veremos seguramente en la elección local. Y si ustedes recuerdan, por ley ellos necesitan recabar un número de firmas de apoyo. Y las firmas de apoyo no es solamente que tú firmes en un papel, sino que como ciudadano o ciudadana te identifiques con tu credencial y digas que sí apoyas a tal persona para su candidatura independiente. Entonces el listado nominal pues es utilizado para todas estas actividades. Por supuesto es un instrumento sin el cual no se podría hacer la cartografía, o sea, saber el territorio nacional se divide cómo está en cada conformado con los ciudadanos, electoral, en circunscripciones para la elección de diputados de representación proporcional, de senadores de representación proporcional o de minoría, para los distritos locales, para cuántos diputados, diputadas va a haber en cada estado. Claro. Es decir, el listado nominal y el padrón, dado que tienen el domicilio del ciudadano, son la base para elaborar la cartografía, ¿no?, de las demarcaciones que se utilizan en cada proceso electoral. Entonces, como podemos ver, no es únicamente una lista que se elabora ahí rápidamente, sino que es un proceso totalmente cuidado, revisado, validado, que otorga muchas garantías, efectivamente certeza, que es uno de los principios electorales. Y fíjense ustedes, el documento hoy en día es tan confiable y ha sido tan eficaz que tiene una cobertura
del 99%, o sea, prácticamente todas y todos los mexicanos del país mayores de 18 años están en el padrón electoral. La actualización no es tan alta, está alrededor del 84%. ¿Y esto por qué? Por lo que decía en un principio, muchas personas que no acuden a recoger su credencial para votar, o bien personas que no avisan del cambio de domicilio. Sí. Esto es algo muy frecuente. O sea, aparecen en el listado con su dirección vieja, aunque ya hayan hecho el cambio de dirección en la nueva credencial y que no han ido a recogerla. A veces hasta de ciudad. Sí, o de ciudad, es decir, te van con su credencial, o es una credencial que incluso puede no estar vigente. O bien algunos casos de las personas que pierden sus derechos político-electorales cuando se les dicta sentencia, o bien de personas que fallecen y que por distintas razones pues la familia no avisa al INE o no se dio la comunicación ideal con el Registro Federal de Electores, el registro civil, que es también quien lleva el control de las defunciones, que hay que decir que hay una comunicación permanente entre el Instituto Nacional Electoral y distintas autoridades para mantener actualizado el padrón. Sin embargo, bueno, es tanto el padrón como el listado nominal y la credencial con fotografía, pues son elementos fundamentales para todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y, por supuesto, con la identificación de las y los mexicanos. La identificación, esto último que estás diciendo justamente, regresémonos a la identificación de los mexicanos. ¿Está todavía vigente este proyecto de crear una identificación universal para los mexicanos que incluye a los menores de edad? Esto, digamos que seguimos estando en ceros. ¿Podemos hacer algo con el CURP, que también es otro documento que no me sé la historia del CURP, cuál fue la necesidad de que saliera, pero... Es similar, es decir... Pero es un identificativo, claro, ¿no? Sí, es a raíz de la ley general, es que se crea esta forma de dar un documento de identidad a los mexicanos, pero que no tiene la consistencia ni los elementos de seguridad que tiene la credencial. Y bueno, aquí volvemos al punto donde habíamos empezado, de decirles que en el año 2020, en enero del 2020, la Secretaría de Gobernación envió una comunicación oficial al Instituto Nacional Electoral solicitándole que para que la Secretaría hiciera esta cédula de identidad, el INE le entregara toda la base de datos y la información del padrón electoral de los 98 millones de mexicanos. En ese momento el Instituto Nacional Electoral dijo no. Que no. Claro que no. Y obviamente esto dio lugar a uno de tantos desencuentros que ha tenido el presidente de la República con autoridades del Instituto Nacional Electoral por esta negativa. El instituto, en primer lugar, decía, nosotros constitucionalmente somos los guardianes de la información. Claro. Y no tenemos muy guardianes. Atribuciones, pues por algo se ha defendido tanto para entregar la información. Por el otro lado, está también vigente la ley que protege los datos personales. Entonces, los datos personales son muy cuidados, yo creo, por las autoridades, particularmente por el INE. Y cuando yo les digo de esta información que hay y que los partidos la conocen y eso, no significa que en sus manos esté o se puedan llevar una base de datos o en una memoria. O sea, esto no puede ser. Se puede revisar la información, pero no se pueden tomar fotografías, no se pueden tener los datos. O sea, hay una serie de candados muy sensible y delicado que protegen la información de las personas. Entonces el INE no se la dio a Gobernación para que hiciera su cédula nueva. Entonces no se la quiere dar, y lo que argumentaba la Secretaría de Gobernación es que era necesario, y tú lo comentabas, que menores de edad tuvieran también un documento de identidad. Lo que el INE propuso en ese momento, y ahora volvieron consejeros a sacar el tema, a exponerlo, es que los menores de edad podrían ser no credencializados, sino se podría darles la cédula en los propios módulos del INE. O sea, si ya el instituto cuenta con la infraestructura, con la tecnología, con la experiencia, con el personal capacitado,
para hacer este trabajo, que es un trabajo, insisto, que implica miles de millones de pesos. Un despliegue enorme de muchas cosas. Ha puesto a disposición de las autoridades federales, del gobierno federal, estos recursos para que los menores de edad ahí puedan acudir y también se proteja su información, pero bueno, reciban la cédula de identidad. El gobierno federal no lo aceptó en el 2020, prácticamente se distanciaron la situación, no se volvió. Y lo que vemos ahora en el mes de septiembre es que 2 senadoras, una de ellas justamente la exsecretaria de Gobernación, la exministra Olga Cordero, junto con otra senadora de Morena, proponen una modificación a la Ley General de Población. Y bueno, aquí obviamente lo preocupante, porque creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita esta cédula de identidad, claro, y que los menores deberían estar incorporados, pero lo preocupante es que se vuelve a señalar que quien se encargaría de recabar la información de menores y mayores de edad sería la Secretaría de Gobernación. Regresar a los años de antaño. Y que incluso la Secretaría de Gobernación le entregaría al INE la información para que hiciera las credenciales y el listado nominal, ¿no? Entonces es, bien lo dices, es regresar a los años 40, ¿no? En donde, pues, esta información estaba en manos del gobierno federal. Claro, aquí la desconfianza, pues, es lo primero que salta. Por supuesto, quienes están formando parte del gobierno actual, su partido defienden la iniciativa, les parece que es lo correcto, pero las fuerzas de oposición, claro, pues están en contra, ¿no? Oye, Marina, pero sí, es que parece que están aferrados a querer tener la información de los mexicanos, que mucho se luchó se ha luchado por crear este instituto que sea independiente y vele por nuestra información. Ya lo veíamos hace unos meses cuando salíamos a defender la independencia del INE, donde la Secretaría de Gobernación quería meter mano, quería ser parte de tener la recabación de esta información y aparte meter mano en las elecciones. Otra vez ahora con esto del CURP parece que están aferrados a regresar a meter mano, como bien dices, a este rasurado de listados o ¿por qué? O sea, pues ojalá no, ellos sabemos que se necesita, claro, sabemos sí, que se necesita, pero ¿por qué querer ellos meter mano cuando hay una institución? Y no han dado su brazo a torcer como para decirles, INE está bien, registra a los menores, claro, tú y quédate con esa información. Sí, también esa es una salida muy rápida, debería muy cómoda por toda la sí, infraestructura del INE, y tampoco dan su brazo a torcer, claro, o sea, y es un cómo no, ¿no? Totalmente, a eso voy, con que parece que están aferrados en ellos querer sacar esto para su propio beneficio en vez del beneficio de los mexicanos. Exactamente. Así es, sí, además hay que decir que bueno, se presentó esta iniciativa, como decíamos, en el Senado, se aprobó en comisiones, sin embargo ya no llegó al pleno porque fueron muchas las voces de senadores y senadoras de los partidos de oposición. Recordemos que en el Senado no hay mayoría calificada del partido gobernante, de tal forma que al no encontrar eco, digamos, para su propuesta, por lo pronto quedó en suspenso, es decir, ahí está la iniciativa, pero no ha pasado al pleno. Y sí, yo quisiera recordar aquí que en la reforma electoral que no prosperó, la reforma constitucional y el plan que fue el plan A, y luego la reforma legal que fue el plan B, que tampoco prosperó, sí se hablaba de, si ustedes recuerdan, de disminuir la estructura del Instituto Nacional Electoral. Y al disminuir esta estructura, por ejemplo, desaparecían muchas de las figuras de la dirección y de las juntas locales y distritales encargadas del trabajo relacionado con el padrón, la cartografía, el listado nominal. Las de campo. Las de campo y las de oficina, o sea, porque este trabajo se hace desconcentradamente, o sea, no es un trabajo que se puede hacer en una oficina en la Ciudad de México. Entonces desaparecían todas estas figuras. Y además se hablaba de que preferentemente, algo así era el término, los módulos de atención ciudadana se podrían ubicar en oficinas públicas.
Bueno. Entonces ahí digamos, como dice un poco Carla, ¿no? Pues si no es por aquí, es por allá. Exacto. Sin embargo, aunque ha habido intentos, yo me refería a este gobierno en el 2020, pero miren, también en el gobierno de Calderón y también en el gobierno del presidente Peña Nieto, hubo incluso financiamiento, o sea, presupuesto para el Registro Nacional de Población, porque existe RENAPO, para que hiciera esta tarea, pero no es una tarea que ninguno fácil. haya podido lograr por estas implicaciones presupuestales, tecnológicas que implica. Entonces, pues hasta ahorita por lo menos no ha prosperado, pero son temas pues que yo pienso que hay que estar pendientes. Estoy convencida, por supuesto, de que la información de las y los mexicanos debe permanecer en un órgano autónomo. Este gobierno va a terminar, no sabemos si el próximo gobierno velaría, digo, si queda en una Secretaría de Gobernación. A lo mejor las personas ahorita, algunas pueden tener mucha confianza en este gobierno, pero no saben qué va a ocurrir con el próximo. O con el próximo. Entonces, pero sí. Ahora sí que la confianza que hemos tenido en el INE ha trascendido gobierno tras gobierno, y esa es una tranquilidad para todos los mexicanos de que ahí puede estar la información, que las cuiden ellos. Así es. Que es algo muy importante. Pues seguiremos de cerca este tema, Marina. Claro, bastante con mucho interesante, necesario, pero con mucho cuidado. Y acuérdense de actualizar los datos de su credencial, de ir a los módulos, no lo dejemos todo para el último día y estas filas que se suelen y viene ver. un 2024 bastante interesante, así que estar bien al pendiente. Muchísimas gracias. Por nada, Marina. es un gusto estar aquí. Gracias, Marina Garmendia, este lunes iniciando y poniendo agenda en W Noticias. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay mucho más aquí en el noticiero. Si es radio, es W. Una estación de Radiopolis. Destapando memorias. Con Charly de la Mora. ¿Se acuerdan de mí? No me falles. Hubieron tiendas de autoservicio, departamentales o mueblerías que formaron parte de nuestra vida y que hoy solamente son un recuerdo. Por ejemplo, si hablamos de tiendas de autoservicio, ¿quién no fue cliente de El Sardinero, las tiendas Blanco? Todo es nuevo en Blanco. Da gusto comprar en Blanco. Blanco, abarata la vida. ¿De todo? De todo tiene de todo. ¿O Gigante? Gigante, siempre más, siempre más.